Muy bien, vamos a comenzar, como es habitual, tomando refugio en las tres joyas. Entonces vamos a utilizar como soporte la forma del Buda que está enfrente nuestro, ¿cierto? Tal como aparece ahí en la pantalla. Vamos a tratar de recordar sus características, ¿cierto? Su forma, su color, ¿cierto? Podemos reflexionar acerca de su vida, ¿verdad? De su vida, de su obra, ¿cierto? De los esfuerzos que él hizo, ¿verdad? Para progresar hacia el camino de la iluminación y lograr el completo despertar. Si no conocemos mucho sobre la vida del Buda, podemos buscar en algunas páginas por internet, ¿cierto? Un poco sobre su historia, de dónde viene, ¿verdad? Cuál fue su familia, ¿cierto? ¿Qué él hizo mientras era joven? ¿Cómo fue educado? Y vamos a entender que todos estos aspectos, ciertas facetas de la vida del Buda se pueden ver reflejadas en nosotros mismos incluso, ¿cierto? Tenemos un rol, ¿verdad?, en nuestra sociedad, somos educados de cierta forma, tenemos intereses, ¿cierto?, de cierto tipo, pero aún así hay algo que nos produce una gran insatisfacción, un gran desencanto, y es que no estamos cómodos con nuestra situación existencial, no estamos cómodos con pensar que esto es lo único que hay, ¿cierto?, que no hay nada más que, ¿cierto?, dormir, ¿cierto?, despertarse, ¿verdad?, trabajar, estudiar, pasarlo bien, ¿cierto?, entretenerse, tener sexo, pero al final del día nos damos cuenta que venimos haciendo esto, ¿cierto?, una y otra vez, pero es más de lo mismo. No es algo malo, necesariamente. Uno no debe pensar eso, pero solamente esto que estamos teniendo en nuestra vida es lo único que nos puede entregar nuestra condición humana o hay algo más. ¿Qué más hay aparte de todo esto? ¿Qué más nos puede proporcionar la vida humana? ¿Verdad? Bueno, el Buda se planteó también esa misma interrogante y nunca estuvo satisfecho con la respuesta que encontraba, jamás. Y debido a que él nunca claudicó en su esfuerzo por tratar de encontrarle un sentido a la vida y de cortar con toda su situación existencial, con toda su problemática, si no hubiera sido por eso, probablemente no habría sido el Buda. Pero debido a que él nunca se desalentó, siempre perseveró, hizo su mejor esfuerzo. Se convirtió en el perfecto maestro de dioses y hombres, ¿cierto? En el gran conquistador de los enemigos de la mente, ¿cierto? Entonces eso nos da un antecedente y nos incentiva, ¿cierto? Reflexionar de este modo nos incentiva a practicar. Él fue un ser humano igual que nosotros, no tenía un origen divino, no tenía cualidades divinas, fue un ser humano tal cual, como nosotros ahora, pero logró su máximo potencial. Y eso es lo que uno debe pensar, ¿no? Así como los presidiarios, ¿verdad? La gente que está en la cárcel está constantemente pensando
día y noche, ¿cierto? En salir de ahí, en salir de su jaula, en salir de la cárcel. Uno debería también constantemente estar pensando en cómo poder cortar con el sufrimiento y liberarse de él. Y esta frase que les estoy diciendo no es de autoría mía, por si acaso, pero me parece interesante aplicarla, pensar en ella, reflexionar un poco. No necesitamos estudiar grandes temas sobre el Dharma, sino que cosas simples que se pueden poner en la práctica, que sean pragmáticas, que sean aplicables a nuestra vida. Y si uno, ¿cierto?, reflexiona bien, correctamente, y lo aplica en su práctica de meditación, puede lograr un gran avance, más que solamente nutrirse de conocimiento intelectual únicamente. No es malo el conocimiento intelectual. En el budismo es importante el estudio, pero también es importante extraer la esencia de todo eso y aplicarlo en la práctica personal. Entonces, recordando todo esto, ¿cierto? Y conectándonos con mayor devoción, ¿cierto? Con mayor confianza hacia la forma del Buda, ¿cierto? Dirigiendo nuestra mente hacia ese objetivo, ¿verdad? Nosotros queremos ser como Él, queremos imitar sus pasos. Con eso en mente y visualizando la forma del Buda frente a nosotros, vamos a tomar todos juntos refugio. Vamos a recitar todos juntos la segunda plegaria, ¿cierto? Que aparece ahí en Pali, pero la fonética es sánscrita, ¿cierto? Donde dice: voy por refugio al Buda, voy por refugio al Dharma y voy por refugio a la Sangha. Vamos a recitarlos todos juntos, ¿ya? Tratando de seguir la melodía. Pueden seguirme a mí. No soy una persona con buena voz, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por seguir la melodía que enseñó mi propio maestro también. ¿Ok? Así que no es tan importante que ustedes conozcan la melodía de memoria, pero pueden seguirme, ¿ya? Es más importante la intención que uno tiene. Recuerden poner sus micrófonos en silencio. Eso, gracias. Ok, ya veo que te pudiste conectar, Mónica. Súper. Ok, entonces todos juntos ahora cantamos los versos de refugio. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami.
Imaginamos que la forma del Buda irradia luz en todas las direcciones, tocándonos a nosotros, tocando a todos los demás seres y removiendo nuestra confusión mental, la ignorancia, nuestros obstáculos externos, internos, emocionales, cognitivos y despertando en nosotros la sabiduría, la inteligencia, la compasión. Imaginamos que la forma del Buda se disuelve completamente en luz y entra por nuestra coronilla volviéndose una con nuestra propia condición. Imaginamos que nuestra condición del Buda y nosotros mismos somos inseparables. Y descansamos un momento en ese estado, sin seguir los pensamientos, sin enfocarse en algo, sin visualizar. Simplemente la mente abierta a la experiencia, los ojos abiertos también.
Ok, muy bien. Recuerden que hay momentos en los cuales, cuando estamos practicando, ¿cierto? Estamos dando algunas instrucciones, ¿verdad? Para poder permanecer en presencia. Por lo tanto, es natural que no estén escuchando el audio, ¿cierto? De mi voz para que ustedes puedan practicar, ¿cierto? Para que puedan utilizar eso como práctica, ¿verdad? Por eso que, Claudia, no me estabas escuchando seguramente. Estaba viendo tu consulta ahí. No me estabas escuchando en ese momento, pero era porque estábamos, ¿cierto? Tratando de mantener este aspecto de reconocimiento mental, ¿no? Entonces, para la gente que recién se nos está uniendo a estas sesiones de meditación, hay momentos, ¿cierto?, donde apagamos el micrófono, ¿verdad?, para poder mantener la continuidad de la práctica, para que podamos cada uno, ¿cierto?, por su lado practicar, ¿ya? Pero esa fue la razón por la cual no me estabas escuchando. Ok. Vamos a retomar lo que habíamos estado conversando, ¿cierto?, en las sesiones anteriores, ¿verdad? Hemos estado durante varias sesiones, ¿cierto?, de estas explicaciones basadas en el Bhavanakrama, ¿cierto?, en, el, en, la medita, en este texto llamado Meditación en Etapas del maestro budista indio Kamalachila. Habíamos estado explicando, ¿cierto?, en varias sesiones sobre los antídotos, ¿verdad? Bueno, un poco para refrescar un poco todo esto que hemos estado hablando, ¿cierto? Tenemos que recordar que en el camino de shamatha, ¿cierto? En el camino de la meditación o de la cultivación de la estabilidad mental, hay 6 poderes que son necesarios para poder cultivar shamatha, ¿ya? Cuando hablamos de poderes nos referimos más bien a ¿cierto? Capacidades, ¿no? Entonces la primera, ¿verdad?, es escuchar. La habíamos dicho en otra ocasión, pero lo estoy volviendo a repetir. La primera es escuchar, ¿cierto? Escuchar la instrucción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer en el momento de practicar meditación? La segunda es pensar o reflexionar. La tercera es recordar qué fue lo que se dijo, ¿cierto? Para poder cultivar meditación. La cuarta es darse cuenta, ¿ok? Mantener un darse cuenta o un estado de presencia. La quinta es esfuerzo sostenido. A veces en otros textos aparece como diligencia, ¿no? Esfuerzo sostenido, diligencia. Y la sexta es familiarizarse. Bien. Entonces, cuando situamos estos 6 poderes, ¿verdad?, con respecto al camino de Shamatha, ¿cierto?, a estas 9 etapas de estabilización mental, que es lo que se hace antes de alcanzar el primer nivel de absorción meditativo, que es básicamente cuando uno empieza a decir, en pocas palabras, que está meditando realmente, ¿no? ¿Verdad? Antes de todo eso, ¿cierto?, antes de que uno pueda decir que está realmente meditando, que es lo que ocurre en el primer dhyana o nivel de absorción meditativo, uno recorre estas 9 etapas de estabilización mental, ¿cierto? Por lo tanto, si todavía uno no está pudiendo decir que está meditando, ¿qué es lo que está haciendo? Estamos tratando de practicar, estamos tratando de generar un estado que en un comienzo es artificial, pero que paulatinamente empieza a volverse un camino más, un estado más bien natural, más espontáneo, por decirlo de algún modo. Entonces tenemos estas 9 etapas, ¿cierto? El camino de Shamatha. Entonces, si unimos estas 9 etapas más estos 6 poderes, ¿verdad? En la primera etapa, que es posicionamiento mental, uno aplica el poder de escuchar. Entonces aquí, en esta primera etapa de posicionamiento mental, lo que uno genera es un cierto esfuerzo, que es lo que llamamos posicionamiento con tensión o con esfuerzo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que uno logra en esta primera etapa es enfocar el objeto, ¿cierto? A través de nuestra mente, ¿cierto? Nos fijamos en el objeto de meditación, ¿cierto? Hay varios objetos, ¿verdad? Cualquiera sea el que estamos utilizando para nuestra propia práctica, por ejemplo.
Si estamos usando la respiración, ¿cierto? Ese es nuestro objeto, ¿verdad? Entonces tratamos de enfocarnos en ese objeto, pero no somos capaces de mantener la mente posicionada en él. Eso quiere decir que el objeto se pierde rápidamente, inmediatamente. No hay capacidad de poderlo sostener mucho tiempo, o nada de tiempo, ¿no? Esta es la primera etapa, ¿ya? La segunda etapa es lo que se conoce como posicionamiento continuo. En esta etapa de posicionamiento continuo uno usa el poder de analizar o reflexionar. ¿Ok? En esta etapa de posicionamiento continuo, en esta segunda etapa, todavía hay esfuerzo aún. Entonces, podemos decir en esta segunda etapa que todavía estamos aplicando un posicionamiento mental con tensión o con esfuerzo aún. Entonces, por ejemplo, si estamos meditando, ¿verdad? Observando una flor o una piedra o incluso la respiración, si nuestra mente es capaz de poder permanecer, ¿cierto? Durante 108 tiempos, podemos utilizar este intervalo de tiempo, ¿cierto? Como el conteo de un mala. No sé si ustedes están acostumbrados a esa palabra, pero mala es una palabra del sánscrito y del hindi que significa rosario. Puede que ustedes de repente hayan visto por ahí en fotos, ¿verdad? O ustedes mismos incluso. Un rosario, ¿cierto? Con varias cuentas que utilizan los budistas y los hindúes también en algunas prácticas, ¿no? Entonces el mala es una forma de poder contar, ¿cierto? La cantidad de veces que estamos situando nuestra mente en el objeto. O cuando estamos recitando un mantra, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a algunos maestros, somos capaces de sostener durante 108 cuentas de mala, ¿cierto? Inhalando y exhalando, ¿cierto? Con la respiración habitual de uno, natural de uno. Si podemos situar durante esas 108 cuentas de mala nuestra mente en el objeto, ¿cierto? Se puede considerar como un signo, como una señal de logro. Complicado, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa hay pocos pensamientos, ¿cierto? Y estos pocos pensamientos no obstruyen este proceso, ¿ya? Por lo que podemos decir que se logra mantener por un rato, ¿cierto? Esta estabilidad, pero se pierde al poco tiempo, ¿ok? Podemos decir que toma un tiempo darse cuenta que uno ha perdido el objeto de meditación o el objeto de atención, ¿ya? Nuevamente estamos hablando de la segunda etapa. ¿Qué viene después? La tercera etapa, que es lo que llamamos posicionamiento repetido. Aplicamos el poder de recordar el objeto, recordar la instrucción de meditación. Entonces, en esta tercera etapa podemos ya ir soltando este esfuerzo que hemos estado generando en un comienzo. Por lo tanto, aquí aparece lo que se llama posicionamiento, en esta etapa aparece lo que se llama posicionamiento con interrupción. Eso quiere decir que hay periodos de estabilidad alternados con distracción, donde el objeto de soporte, el objeto de meditación, ¿no? Va y viene, ¿cierto? A ratos estamos enfocados, otras veces lo perdemos, después lo volvemos a enfocar, otra vez lo perdemos. ¿Ok? Entonces, cuando uno se da cuenta que ha perdido el objeto, debe inmediatamente recuperarlo, traerlo de nuevo a la mente. Entonces, debido a esto es que este aspecto, ¿cierto? El posicionamiento mental se llama posicionamiento mental con interrupción. ¿Ok? Esta es la tercera etapa. Si uno progresa, ¿cierto? Y está constantemente habituado a recordar el objeto en meditación, pasa a la cuarta etapa, que se llama posicionamiento cercano. Ya, en esta etapa de posicionamiento cercano, uno aún aplica el poder de recordar el objeto, todavía está familiarizándose aún, tratando de familiarizarse. Por lo tanto, debe siempre tratar de recordar el objeto, porque todavía se pierde. ¿Ok?
Entonces podemos decir todavía que en esta cuarta etapa todavía hay lo que se llama posicionamiento con interrupción, aún, ¿verdad? El objeto va y viene todavía. Sin embargo, la mente y el objeto se unen con mayor intensidad, con más detalles. Entonces podemos decir que no hay distracción, pero tampoco hay suficiente claridad. El objeto ya no se pierde, pero la agitación y el sopor o somnolencia en un nivel sutil todavía constituyen un problema. Por lo tanto, se requiere la aplicación sostenida de antídotos, ¿verdad? Por eso que estuvimos explicando anteriormente los antídotos. Particularmente uno debe cultivar la alerta mental y el darse cuenta. Y en particular de los kleshas o de las emociones negativas que se manifiestan mientras uno está meditando, practicando meditación, ¿cierto? Permitiéndonos no ser libremente condicionados por estos, ¿cierto? Si uno, ¿verdad?, cultiva la alerta y el darse cuenta, uno puede superar estos obstáculos, ¿verdad?, de los kleshas, de las emociones negativas, ¿ya? Entonces podemos, ¿cierto?, con menos dificultad condicionarnos por esto, ¿ya? Esta es la cuarta etapa. Si seguimos atravesando, ¿verdad?, y completamos, ¿cierto?, la cuarta etapa, llegamos a la quinta, que es la etapa de domesticación. En esta domesticación todavía aplicamos el poder de recordar el objeto, recordar la instrucción. Y todavía, desde ese punto de vista, podemos decir que hay un esfuerzo que se interrumpe, ¿cierto? ¿Cierto? O lo que podemos llamar, ¿verdad?, posicionamiento con interrupción, ¿no? Todavía estamos aplicando, ¿cierto?, este posicionamiento con interrupción, porque eso quiere decir que todavía la mente va y viene con respecto al objeto. Pero ahora las interrupciones son cada vez menores, son cada vez menos, ¿ya? La mente se vuelve más estable y más clara de modo natural, ¿cierto? Estas son las señales, ¿verdad? Todo esto que estamos mostrando es un mapa que nos indica qué señales, ¿cierto?, qué pistas nos pueden dar, ¿cierto?, que nos pueden permitir darnos cuenta que nuestra meditación está produciendo buenos efectos, ¿ok? Entonces dijimos, la mente se vuelve más estable y más clara. Aunque todavía hay somnolencia sutil. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es mantener la mente fresca. No hundirse en una meditación tan profunda, ¿verdad? Porque esto se puede volver una forma de bloqueo mental, un obstáculo. ¿Ok? Mucha gente de repente tiene esta idea de que mientras medita más tiempo es mejor. Y eso no necesariamente es cierto. Uno puede mantener, ¿cierto?, cultivar una alerta, ¿cierto?, un darse cuenta muy claro, ¿cierto?, muy potente, ¿verdad? Y meditar por 3, 5 minutos. Y eso es mucho más potente, mucho más profundo. No profundos en términos de bloquearnos, sino que profundos en términos de calidad, ¿no? Con mucha mayor calidad, podríamos decirlo, más que cantidad, ¿no? Entonces eso es lo que uno debe aspirar, buscar más la calidad que la cantidad, ¿no? Si no hay un darse cuenta en nuestra meditación, si no hay una alerta en nuestra meditación, es probable que en vez de meditar en la claridad y en la estabilidad mental, estemos meditando en la oscuridad mental, en la ignorancia mental, ¿cierto? En reforzar nuestros patrones negativos habituales. ¿Ok? Entonces esto es importante para todos los que practicamos meditación, ¿verdad? No caer en eso. Si atravesamos esta quinta etapa, ¿cierto?, llegamos a la etapa sexta, que es la etapa que se llama pacificación. ¿Ok? En esta etapa de pacificación hay que aplicar los antídotos, en particular el poder de la alerta. Todavía aquí aún hay posicionamiento con interrupción, todavía el objeto va y viene en la mente. Sin embargo, la claridad aumenta, hay mayor claridad.
Entonces, en este punto se necesita aún más, en esta etapa, se necesita aún más reconocer, ¿cierto?, los obstáculos de agitación y laxitud o somnolencia, ¿eh? Porque en esta etapa ocurren de manera sutil. Por lo tanto, debemos tratar de reconocer esto en nuestra mente de forma clara, tener claridad cuando surgen estos obstáculos de agitación y laxitud, ¿ya? En este nivel, ¿cierto?, estos aspectos de agitación y laxitud burdos ya han sido superados, se supone, ¿no?, cuando ya hemos llegado a esta etapa. Por lo tanto, cuando se manifiesta la agitación y la laxitud ocurren de manera muy sutil. Y aquí es donde recién se comienza a practicar el samadhi, la absorción meditativa. Y uno empieza a experimentar los beneficios de practicar samadhi. ¿Ok? Y cuando eso surge, podemos decir que eh, en cierto nivel no hay un sopor o somnolencia sutil, ¿no?, o laxitud sutil, pero aparece un exceso de tensión en la forma de aferramiento al objeto de meditación. Por lo tanto, hay una necesidad en este punto de aplicar antídotos de modo analítico, como por ejemplo meditar en la impermanencia, ¿cierto?, meditar en las cualidades del Buda, un poco como lo que hicimos al comienzo, ¿cierto?, con la toma de refugio, ¿cierto?, de meditar en las ventajas de obtener samadhi, ¿cierto?, o de aplicar los métodos físicos, por ejemplo, como las prácticas de Salung, ¿cierto?, de pranayama, ¿verdad?, como las de las 9 respiraciones de purificación, ¿verdad?, que explicamos en la sesión anterior, si mal no recuerdo. O en dos antídotos, ¿verdad?, que se llaman Samadhi subterráneo y Mahabrahma Samadhi, ¿verdad? El primero, ¿cierto?, Samadhi subterráneo para poder controlar la agitación, y el Mahabrahma Samadhi para poder controlar la somnolencia, ¿no? Después podemos entrar un poquito más de lleno en esos últimos dos antídotos. Bien. Ok, si uno atraviesa esta sexta etapa, llega a la etapa séptima. Ya poco a poco nos estamos acercando, ¿cierto?, a la chamata más auténtica, a la calma mental más auténtica. Podemos empezar a decir que somos meditadores. Ya falta muy poco para ello en este camino, en la teoría, ¿no? Entonces llegamos a la etapa séptima, ¿verdad?, que se llama pacificación total, ¿cierto? En la pacificación total uno utiliza el poder de la alerta. Todavía hay posicionamiento con interrupción, ¿cierto? Todavía, en cierto grado, la mente va y viene con respecto al objeto. Pero hemos abandonado el nivel sutil. Por lo tanto, ya casi no hay interrupciones. Pero se requiere todavía de cierto esfuerzo para eliminar los obstáculos sutiles, ¿no? Todavía podemos decir en la periferia de mi meditación todavía están algunos de estos obstáculos de manera muy sutil. Se prosigue, por lo tanto, con el uso de antídotos hasta eliminar las versiones más sutiles de estos obstáculos. Y en este punto, en esta etapa, los pensamientos y las emociones se disuelven por sí mismos en la meditación. Cuando hablamos de los pensamientos, ¿cierto?, que se disuelven, y emociones, ¿verdad?, no quiere decir que uno se vuelva una persona fría, por si acaso, que uno deje de pensar, ¿no? Porque la facultad natural de la mente, ¿cierto?, es pensar, por lo tanto, es imposible dejar de pensar, ¿cierto? Esto en particular para la gente que se nos une recién. Es imposible dejar de pensar. Piensen ustedes en el ejemplo de la persona que está en estado de coma, ¿verdad? ¿Cierto? La persona que está en un estado de coma tiene casi escasa, ¿cierto?, actividad mental o casi nula actividad mental, ¿verdad? Si fuera por eso, ¿cierto?, durante todo el periodo que pasan en coma, ¿cierto?, se volverían personas con grandes realizaciones espirituales o grandes avances en su meditación, ¿verdad? Pero vuelven, despiertan, ¿cierto? Las pocas veces que eso ocurre, despiertan de su estado de coma y vuelven, y son la misma persona que eran antes, ¿no? Entonces eso quiere decir que no es el punto, dejar de pensar. No va por ahí el tema, ¿eh?
Ok, entonces nuevamente en esta etapa, ¿cierto? A las 7, los pensamientos y emociones se disuelven por sí mismos en la meditación. Y finalmente, si uno completa esta séptima etapa, llega a la etapa 8, ¿cierto? Que culmina en la consecución de lo que llamamos ecágrata o concentración unidireccional, ¿cierto? Concentración en un solo punto, ¿cierto? En el objeto. Básicamente una concentración que no puede ser obstruida, ¿no? Una concentración muy estable. En esta etapa, uno utiliza el poder de la perseverancia, y aquí recién podemos empezar a obtener lo que se llama posicionamiento sin interrupción. Es decir, durante nuestra práctica de meditación, este posicionamiento mental está libre del límite del tiempo, no tiene límite de tiempo, ¿cierto? Por lo que podemos decir que nuestra práctica, ¿verdad?, no termina hasta que uno mismo decida hacerlo. Bien, no hay discursividad, no hay distracción, solo se requiere de un cierto esfuerzo al comienzo, pero luego se mantiene uno, ¿cierto?, durante esta sesión libre de estos dos obstáculos que hemos estado mencionando antes, ¿verdad?, de la agitación y la somnolencia. ¿Ok? Si somos exitosos, ¿verdad?, en completar la octava etapa, llegamos a la etapa número 9, que es lo que llamamos equilibrio meditativo o igualdad meditativa, ¿verdad? Uno mantiene, ¿cierto?, en esta etapa el posicionamiento sin esfuerzo. En esta etapa es lo que podemos llamar el logro de shamatha auténtico, ¿cierto? Auténtico en algunos textos aparece como el logro de shamatha superior a los 3 niveles del samsara, ¿verdad? Porque se refiere a una shamatha que es conducente al desarrollo de sabiduría, ¿cierto? La sabiduría que libera. A diferencia de otros métodos de shamatha en otras tradiciones que no son budistas, donde lo que se busca, además de obtener estabilidad mental, ¿cierto?, desarrollar ciertas capacidades mentales, ¿verdad?, o ciertos poderes, o experiencias puntuales, ¿verdad?, de gozo, de claridad y de no conceptualidad, aferrarse a esas experiencias. Como lo dijimos en un comienzo, hace varias sesiones antes, un practicante budista de meditación, ¿cierto?, se difiere de un practicante no budista debido al hecho de que no se aferra a ninguna de estas tres experiencias en la meditación, ¿verdad?, de gozo, claridad y no conceptualidad. Entonces, eso es lo que difiere de un practicante, de un yogi budista, de un yogi no budista. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos, ¿verdad? Para ir al baño, para tomar té, para estirar las piernas, ¿verdad? Descansar un ratito. Y retomamos, son casi las 20:20, son las 20:18. Vamos a volver a las 20:30, ¿les parece? Y a las 20:30 retomamos.
Ok. Volvemos entonces. Espero me escuchen bien. Vamos ahora en lo que queda de este tiempo, ¿cierto? De la sesión de hoy, a enfocarnos en la práctica. Para quienes se nos unen, les recuerdo que esta sesión es grabada, así que si les interesa después tener la grabación, me escriben por correo y yo les mando el link de la grabación en el canal de YouTube. ¿Ok? Vamos a recordar nuevamente la postura que debemos adoptar al momento de practicar. ¿Cierto? Pueden fijarse en la imagen, en esta famosa imagen del Buda, ¿cierto? Conocida como Buda famélico, ¿no? Cuando el Buda estaba, ¿verdad? Todavía no era realmente el Buda, ¿cierto? Estaba haciendo un intento por obtener la iluminación y recorrer un camino de extremo ascetismo, ¿cierto? Cuenta la tradición, casi al punto de morir, ¿cierto? Cuando solo se alimentaba de un grano de arroz al día. Entonces ahí se muestra, ¿cierto? En esta etapa de su vida con el cuerpo muy deteriorado, producto, ¿cierto? De ese tipo de dieta extrema que él tenía. Entonces vamos a adoptar la misma postura, tratar de adoptar la misma postura que él tiene, ¿cierto? Postura de piernas cruzadas, ¿verdad? Si estamos sobre un cojín, la idea es sentarnos sobre el borde del cojín, siempre casi a punto de caernos, ¿ya? No sobre toda la superficie, solamente el borde, ¿ya? Y luego la postura de las piernas. Las piernas deben estar, ¿cierto? Cruzadas o bien el pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho debajo del muslo izquierdo. Esa es la otra opción. Y la tercera opción es la posición de loto completa, ¿verdad? Donde el pie izquierdo está sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo izquierdo. ¿Eh? La segunda parte o el segundo punto de la postura es la postura de la espalda. La espalda debe estar recta. ¿Ok? Es importante no ejercer mucha tensión. ¿Ya? Uno debe tener la espalda recta pero sentirse cómodo. Bien. Podemos mientras tanto cerrar los ojos y empezar a construir la postura. ¿Ok? Y empezar a relajarnos un poquito en esta postura. Debemos aprender a sentirnos cómodos. El tercer y cuarto punto de la postura es lo que se llama la postura del buitre, la posición de los brazos y de las manos, ¿verdad? Los brazos están con un cierto ángulo, ¿verdad? Casi semiflectados, como si estuvieran formando un pequeño arco. Y la mano derecha descansa sobre la izquierda. Y los pulgares se juntan, ¿cierto? Esta posición de las manos se llama Dhyana Mudra o el mudra o gesto de la meditación. Entonces uno lleva este mudra hacia el bajo vientre y presiona levemente. ¿Ok? ¿Cierto? Quinto punto, el mentón o la barbilla. Uno la recoge, ¿cierto? Llevándola ligeramente hacia uno, hacia abajo, y el cuello se abre completamente. Eso permite que uno dirija la mirada hacia el suelo, que es el punto 6. ¿Cierto? La mirada va en la misma dirección que proyecta la punta de la nariz con el suelo. Y el punto 7 es la lengua toca el paladar. Okay, vamos a tratar de recordar entonces esta posición, ¿cierto? Estos 7 puntos de la posición.
Y vamos a relajarnos durante unos 5 minutos aproximadamente en la posición, ¿verdad? Hemos dicho en otras ocasiones que es importante que uno se relaje primero, antes de empezar a practicar. Así que unos 5 minutos relajados en la postura. Y podemos ir observando durante esos 5 minutos, ¿cierto? Nuestra postura, como si estuviéramos chequeando o escaneándola, desde la punta de los pies, pasando por las piernas y luego ascendiendo por el tronco hasta llegar a la coronilla, ¿cierto? Hasta llegar a lo alto de la cabeza y luego bajar. Vamos observando, bajando desde la cabeza, bajando por el tronco y luego a través de las piernas hasta llegar a la punta de los dedos de los pies. ¿Ok? Y luego repetimos el proceso, ¿cierto? Una y otra vez durante estos 5 minutos entonces. Bien, entonces vamos a practicar de este modo por 5 minutos, con la respiración muy normal, muy natural, sin forzarla, sin cambiar la postura. Nuestra postura debe estar erguida e inmóvil. Esto es muy importante, ¿ok? Sin moverse, sin cambiarla durante estos 5 minutos, 3 o 5 minutos que vayamos a practicar. Bien, comenzamos entonces.
Ok. Soltamos lentamente la postura. Estiramos las piernas. Descansamos brevemente para podernos recuperar entre una sesión y otra, siempre manteniendo nuestro estado de lucidez, de claridad mental. Muy bien. Volvemos a tomar la postura de 7 puntos. Vamos a enfocarnos ahora, a diferencia del método anterior, vamos a enfocarnos ahora en la sensación de la respiración, ¿cierto? Particularmente la sensación que se forma entre el labio superior y el comienzo de la nariz, ¿cierto? Esa zona de piel, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la sensación del aire, cómo pasa y roza esta zona, ¿ok? Esta vez con los ojos abiertos, mirando hacia abajo, abiertos o entreabiertos, ¿ya? No cerrados, como en el caso del ejercicio anterior. Enfocándonos nuevamente, ¿verdad?, en la sensación de la respiración, de manera natural, ¿cierto? Una respiración natural, a nuestro propio ritmo, ¿ok? Entonces vamos a practicar así por unos 5 minutos más. Si experimentamos en algún momento agitación, vamos a utilizar el siguiente antídoto durante este lapso de tiempo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar a la altura del bajo vientre, ¿cierto? Si estamos experimentando agitación, vamos a imaginar a la altura del bajo vientre una diminuta esfera del tamaño de una arveja, muy pequeña, de color oscuro, negro o de color opaco. ¿Ok? Y vamos a enfocarnos, ¿cierto? Con una visualización muy clara de esa esfera, hasta que la agitación disminuya. Cuando empecemos a darnos cuenta que la agitación baja, dejamos de visualizar esa esfera, ¿cierto? Dejamos de enfocarnos en el antídoto y volvemos a practicar, ¿cierto? Enfocándonos en la respiración. ¿Ok? Si experimentamos, por el contrario, laxitud o somnolencia, vamos a imaginar en el centro del cerebro una esfera del tamaño de una arveja igualmente, pero en este caso de color blanco muy brillante. Ok, vamos a enfocarnos, ¿cierto? Visualizando esa pequeña esfera blanca en el centro del cerebro hasta que la laxitud o la somnolencia bajan. Y una vez que bajen, volvemos a enfocarnos
en la respiración, como veníamos haciéndolo. ¿Ok? Vamos a practicar entonces de ese modo por unos 5 minutos más.
Vamos soltando la postura. Vamos a descansar un momento. Vamos a recuperarnos un poco, siempre manteniendo este estado, ¿verdad?, de lucidez. ¿Okay? Nunca debemos perder eso, este estado de lucidez, claridad. Ok, vamos a tratar de recordar, ¿cierto?, durante este rato que hemos estado practicando, ¿cierto?, cuál ha sido lo que hemos observado, ¿verdad?, durante este rato de práctica, que hemos observado nuestra mente. ¿Ya? ¿Cierto? Si ha surgido en nuestra mente la agitación, una forma de, ¿cierto?, de patrones erráticos, ¿verdad?, mentales, o se ha surgido en la somnolencia o laxitud. ¿Ok? La forma de pesadez mental, ¿cierto?, física. ¿Ok? Podemos incluso tomar notas. Creo que en alguna oportunidad comentamos eso, ¿no? Uno puede tomar notas, ¿verdad?, sobre las experiencias que uno tiene, ¿cierto?, particularmente con respecto, ¿verdad?, a estos dos obstáculos. Hay más, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho sobre eso, pero hay más obstáculos, ¿verdad? Pero en particular, ¿cierto?, laxitud o agitación. ¿Okay? De modo que en la post-meditación uno pueda mantener ese tipo de reconocimiento. Esto también es importante. No solamente en el campo de la observación, de la meditación formal, cuando uno está sentado, sino que además en la post-meditación. Parece que me están ahí escuchando un poquito bajo. Espero que ahora se escuche un poquito mejor. ¿Ya? Si uno de repente, en algún momento, ¿cierto?, durante estas sesiones que hemos hecho, experimenta molestia física, uno puede cambiar la postura, ¿ya? Mientras uno descansa, ¿cierto?, puede cambiar, ¿cierto?, descansar, pararse, ¿ya?, recostarse incluso, relajarse. Bien. Muchas veces uno genera demasiada tensión cuando está sentado, mucha tensión, especialmente en la zona lumbar. ¿Ok? Para ello hay varias cosas que se pueden hacer. Una, relajarse un poco, ¿verdad? Por eso que dijimos que por lo menos dedicar unos 5 minutos a relajarse, ¿eh? Si todavía se sigue presentando esa sensación de presión, ¿verdad?, o de tensión en la zona lumbar, hay que revisar cómo es el cojín que estamos usando, ¿ya? Puede que sea a lo mejor un cojín demasiado duro, ¿verdad?, y que no es lo suficientemente cómodo. También puede ocurrir que es un cojín demasiado blando, ¿ya? Entonces necesitamos buscar un punto medio, ir regulando, ir viendo qué tal nos funciona, ¿verdad? Nos permite estar cómodos durante la práctica o no, ¿ya? Entonces, en particular, para las personas que se te molesten la espalda, ¿verdad?, ¿cierto? También otra cosa que pueden hacer es apoyarse en una pared o en una puerta donde se encuentren practicando. Eso también les puede ayudar, ¿verdad?, a bajar un poco la presión, ¿cierto? Después sentirse más cómodos, ¿ya? Entonces, a veces eso ocurre,
¿no? A veces ocurre que en las primeras sesiones de práctica no es tanto el problema, después cuando uno empieza a repetirla, ¿no? En la tercera o cuarta sesión uno se empieza a sentir un poco mal, ¿cierto? Duele el cuerpo, duele el tronco, la espalda, las piernas. A veces estas molestias pueden venir también en la forma de tensión mental, ¿cierto? Como dolores y jaquecas. ¿Ya? Y eso es porque nos estamos presionando mucho, nos estamos tensando mucho y esa es una forma de agitación también, ¿no? No solamente agitación mental en la forma de mucho pensamiento, sino que además agitación física, mucho estrés, mucha tensión física. Entonces es importante relajarse un poco, ¿cierto? En las sesiones cuando puedan descansar, ¿cierto? Entre medio de una y otra sesión, tenderse, ¿verdad? En el suelo, ¿cierto? Sobre el mat o sobre la alfombra, donde puedan, ¿no? Y relajarse un rato, ¿ok? La idea es que mientras practican se puedan sentir cómodos. De lo contrario, si no se sienten cómodos practicando, van a empezar a experimentar lo opuesto a lo que uno quisiera, ¿no? ¿Cierto? Sentirse a gusto practicando. Uno va a sentir el sentimiento opuesto, ¿cierto? En la forma de aversión o rechazo. Y eso es algo que esperamos que no ocurra, ¿ya? Puede ocurrir, ¿cierto? Pero esperamos que no. Por eso que siempre algunas de estas indicaciones son útiles, ¿verdad? Como pequeños tips, ¿cierto? Para hacer, ¿verdad? Sesiones cortas, descansos entre una y otra sesión, ¿ya? Relajarse, ¿ok? Bien, vamos a volver a adoptar la postura y vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Quiero que adopten primero la postura, ¿cierto? Que se sientan cómodos. Hemos visto, ¿verdad? Varios métodos, ¿verdad? Varios soportes, ¿cierto? Hemos particularmente explicado, ¿verdad? El soporte ¿verdad? De utilizar el propio cuerpo, ¿cierto? Meditar en la postura del cuerpo, ¿cierto? O atención en el cuerpo, ¿no? Después hemos explicado la atención en la respiración, ¿verdad? ¿Cierto? También hemos explicado, ¿verdad? Unir la atención mental en la respiración con la repetición de la palabra butó, ¿cierto? Inhalando con bu y exhalando con do, ¿verdad? También hemos explicado ese método. ¿Verdad? Cuando uno generalmente es introducido a la meditación budista, explica que hay varios tipos de soportes en los cuales uno se puede enfocar, ¿ya? Cuando hablamos de la meditación con soporte, uno puede explicar esta forma de cultivación mental, ¿cierto? A través de la utilización de un objeto, que puede ser un objeto externo o un objeto interno. ¿Ok? Estos objetos o soportes externos e internos se clasifican a su vez en soportes impuros y puros. ¿Ok? Y pueden aparecer de forma burda o de forma sutil. Por ejemplo, cuando hablamos de un objeto de meditación con un soporte externo, impuro y burdo, es por ejemplo cualquier objeto, ¿ya? Que aparece ante mis cinco sentidos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, una pared o una columna, ¿verdad? Como se practica el estilo del Zen, por ejemplo. Un soporte, por ejemplo, externo, impuro y sutil sería cualquier objeto, ¿verdad? Como una piedra, una bolita, etcétera. Una flor, por ejemplo, pequeña. ¿Cierto? Mientras el soporte es más grande, es más burdo.
mientras ese soporte es más pequeño, es más sutil. ¿Verdad? Esto es lo que corresponde, ¿cierto?, a un soporte externo e impuro. Pero lo mismo aplica con un soporte externo y puro, con la salvedad de que el objeto que ocupamos tiene un nivel de interdependencia mayor. Mayor, por ejemplo, que una piedra o una flor o una pared, ¿no? Entonces, un objeto externo y puro es cualquier tipo de objeto como la estatua de un Buda o una pintura budista frente a los ojos. ¿Ok? Si este objeto puro es más grande, es más burdo. Si este objeto puro es más pequeño, es más sutil. ¿Ok? Esto es lo que corresponde, por ejemplo, cuando hablamos, ¿verdad?, de objetos externos. Ahora, cuando hablamos de objetos internos, un objeto interno es aquel que aparece únicamente ante la conciencia, ante la mente. Por ejemplo, cuando visualizamos un loto de 8 pétalos, por ejemplo, a la altura del corazón, ¿cierto? O como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Cuando practicamos, ¿verdad?, con estos dos antídotos, ¿cierto?, para la somnolencia y para la agitación, ¿verdad?, visualizando una esfera dentro del cuerpo. ¿Verdad? Esa esfera dentro del cuerpo, ¿cierto?, que es visualizada mentalmente, es un objeto o soporte interno. Este objeto interno también puede ser burdo y puede ser sutil. Nuevamente, mientras más grande, es más burdo, mientras más pequeño, es más sutil. Espero que se entienda la diferencia, ¿no?, la clasificación. ¿Ok? Vamos nuevamente, ¿cierto?, a practicar un rato. Habiendo dicho esto, la respiración, ¿qué tipo de soporte sería para ustedes? La respiración, ¿qué soporte sería? ¿Es un soporte externo o es un soporte interno? ¿Qué piensan ustedes? Observen, por ejemplo, ¿cierto? Traten de recordar lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como un soporte externo o lo ven como un soporte interno? Es buena esta pregunta, ¿verdad? La respiración, a diferencia de otros soportes, se puede comportar tanto como un objeto externo como un objeto interno. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando estamos prestando atención a la respiración, ¿cierto? Y nos enfocamos en una parte del cuerpo, en la punta de la nariz, ¿cierto? En la zona de la piel entre el labio superior y el comienzo de la nariz, en la base del cráneo, etcétera, ¿no? En el bajo vientre, en la zona del jara. Cuando estamos enfocando nuestra atención en ese tipo de soporte, la respiración se vuelve un soporte de tipo externo. Pero cuando estamos, por ejemplo, uniendo, ¿cierto?, respiración o viento, ¿verdad?, o prana, ¿cierto? Y lo conectamos además con la mente, ¿verdad? Al estilo de la recitación Vajra, por ejemplo, o de la recitación de la palabra Bhutto. En ese momento se vuelve un objeto interno. Si imaginamos, por ejemplo, ¿verdad?, que al momento de inhalar, inhalamos luz, ¿cierto?, que llena nuestro cuerpo, esa respiración ahora se vuelve un soporte interno, ¿verdad? Todos estos métodos, no hay métodos mejores o peores, ¿ok? Todos estos métodos existen, ¿cierto? Están disponibles para todos los seres de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su disposición, ¿cierto? Alguna persona puede que le conecte más la respiración, a otra persona puede que le conecte más la recitación de un mantra. Lo importante, ¿cierto?, es cómo usamos ese método, ¿verdad? Cómo usamos ese soporte.
cualquiera de esos soportes en algún momento nos va a llevar a un tipo de realización, a un tipo de experiencia. Y si ese tipo de experiencia la sabemos utilizar bien, se transforma en un tipo de conocimiento para nuestra práctica. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, que en la postura de meditación, vamos a inhalar y exhalar de manera natural. Y al inhalar vamos a imaginar que luz blanca, ¿cierto? Es inhalada, entra por la nariz y luego inunda el cerebro de luz, llegando a la zona de la nuca. Al exhalar, baja por la columna hasta la altura del sacro, ¿cierto? O la base de la columna. Volvemos a inhalar y da la vuelta, llegando a quedar 4 dedos bajo el ombligo. Luego exhalamos nuevamente y esa luz sube hasta el pecho. Volvemos a inhalar y se repite nuevamente el proceso llegando nuevamente a la nuca. Ok, da la vuelta completa. ¿Cierto? Nuevamente uno exhala y baja por la columna, ¿verdad? Hasta el sacro. Volvemos a inhalar, dando la vuelta, ¿verdad? Llegando hasta 4 dedos bajo el ombligo. Exhalamos hasta la altura del pecho. Nuevamente inhalamos hasta llegar a la zona de la nuca. Y así se repite el proceso una y otra vez. Entonces vamos a cultivar este método, ¿verdad? Vamos a tratar de practicar de esta manera por unos 5 minutos más.
Muy bien. Soltamos nuevamente la postura, suavemente, estirando las piernas, descansando unos pocos minutos para recuperarnos. Y mientras nos recuperamos, vamos a elaborar un poco más sobre esta última instrucción y vamos a hacer este ligero cambio. Inhalamos luz, esta luz llega a la nuca y llena el cerebro, y al exhalar se llena el cuerpo completamente de luz, y la luz finalmente sale por todos los poros de nuestro cuerpo. Vamos a meditar de ese modo, ¿ok? Inhalamos luz ahora, esa luz llega a la nuca, llena nuestro cerebro, y al exhalar se llena el cuerpo completamente de esta luz, y luego esta luz sale por los poros de nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos entonces a practicar de este modo los últimos minutos que nos quedan.
Muy bien. Por última vez, soltamos la postura. Estiramos las piernas. Y con este último ejercicio hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Pero antes de terminar con las plegarias de dedicación, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Bueno, si tienen alguna pregunta más específica o más personal que quieran hacerla por interno, la pueden hacer llegar por correo, ¿cierto? O a través de la página de Facebook, si gustan. Entonces, no viendo otra pregunta más, vamos a entonces dedicar el mérito, ¿verdad? El karma positivo que hemos generado por medio de esta práctica, ¿cierto? Y ofrecemos, ¿verdad? Ese mérito positivo para el beneficio de los demás seres, de modo de que estos puedan también obtener la iluminación y el completo despertar. Y además para prevenir que nuestra práctica de meditación sea contaminada por pensamientos conceptuales. ¿Ok? Entonces vamos a ir a donde dice plegaria y dedicación de los preceptos por su santidad, ¿cierto? Por Shantideva, ¿verdad? Revisada por su santidad, el 14º Dalai Lama del Tíbet. Entonces recitamos todos juntos, con esta intención, ¿verdad? Que hemos dicho. Que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra, o cause daño, o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo, o se sienta menospreciado, ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hayan esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Y finalmente, que la preciosa bodichita suprema, en quien no haya surgido, surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Chanshu Sancho Rinpoche ma Shepanam Sheyurchik Shepanyam Pamet Parnyakone con su peluar show. Si alguno de ustedes desean estas plegarias de apertura y cierre para sus prácticas, me las pueden pedir por correo también.
Les agradezco enormemente la participación el día de hoy y nos estamos entonces encontrando para la siguiente oportunidad del próximo día viernes, ¿ya? Y les deseo un muy buen fin de semana.